Buenas tardes a todos. Yo creo que la mayoría de los que atienden a esta charla probablemente me conocerán porque llevo ya unos cuantos años llevando la consulta de poliquistosis renal del Hospital Dr. Negrín, del servicio de nefrología. Llevo muchísimos años en el servicio, pero en los últimos años pues llevo, entre otras, pues esta consulta y bueno, muchos de los que atenderán a la charla probablemente pues sean pacientes. Vamos a hablar un poco, pues de revisar un poco lo que es la enfermedad y los nuevos tratamientos que han salido en los últimos años y los avances que hay en la enfermedad. ¿Qué es la poliquistosis renal autosómica dominante? Bueno, pues es una enfermedad que se define como una enfermedad sistémica, genética, crónica y progresiva. Entonces vamos a ir viendo poco a poco a qué nos referimos con todas estas palabras, ¿no? Que van a explicar bien lo que es la enfermedad. Cuando decimos una enfermedad sistémica, lo que pretendemos hacer hincapié es en que es una enfermedad que no solamente afecta a los riñones. Muchas veces en la consulta de nefrología, pues lógicamente le damos mayor importancia a lo que es la afectación renal, porque además es la afectación más predominante en esta enfermedad y la que más condiciona la calidad de vida de los pacientes, sobre todo pues cuando precisan depuración extrarrenal, cuando precisan diálisis. Pero es una enfermedad que va a afectar también a otros muchos órganos. Sabemos que afecta también de manera importante al hígado. Hay muchos pacientes que tienen quistes hepáticos. La mayoría de las veces pues estos quistes están ahí y no suelen dar problemas. A veces se pueden romper, igual que los quistes renales, pero no suelen dar problemas. Y en un porcentaje muy bajito de pacientes pues es verdad que puede dar insuficiencia hepática, pero esto es muy raro. La gran mayoría de las veces lo que vemos es que con el tiempo los pacientes desarrollan insuficiencia renal. Y es eso lo que nosotros queremos evitar o por lo menos retrasar en la consulta. Todos sabemos que es una enfermedad genética, una enfermedad que se hereda de padres a hijos. Después veremos exactamente cómo es ese tipo de herencia, cómo se hereda, y por suerte veremos también que hay avances en este sentido y que aunque no hay un tratamiento específico para curar la enfermedad hoy en día, sí que sabemos que podemos evitar que esta enfermedad se transmita a nuestros hijos, con lo cual yo creo que esto es un avance muy importante y el hecho de que podamos parar la enfermedad y no transmitírsela a nuestros hijos yo creo que es una tranquilidad para muchos. Es una enfermedad crónica, no es una enfermedad aguda, no es algo que pongamos un tratamiento y se resuelva y que se cure o que mejore, sino que es una enfermedad pues, que va progresando a lo largo de los años y con los años pues, es una enfermedad degenerativa que los órganos afectos pues, van teniendo problemas. ¿Qué es lo que pasa en la poliquistosis renal exactamente? Bueno, lo que vamos a ver, sobre todo a nivel renal, también a nivel de otros órganos, pero a nivel renal fundamentalmente, es que se van a formar unos quistes. Es decir, el parénquima renal es sano, los riñones son sanos, pero se van formando unos quistes y estos quistes a la larga van a hacer pues, que se sustituya el parénquima renal sano pues, por estos pequeños quistes y van a hacer pues, que cada vez tengamos menos tejido renal sano y esto es lo que va a llevar la insuficiencia renal. Lo bueno es que no es una enfermedad inflamatoria, es decir, no hay inflamación a nivel de otros órganos, una inflamación importante, sino que es una enfermedad que es más bien pues, mecánica. Estos quistes pues, de forma mecánica van a hacer que los riñones dejen de funcionar y eso pues, va a condicionar a largo plazo pues, las consecuencias de la enfermedad. Y como complicaciones, lo iremos viendo también a lo largo de la charla, pues veremos que suele presentarse en forma de dolor. No es un dolor muy importante, a veces puede ser un dolor agudo, pues si hay una rotura de un quiste o si hay una infección de un quiste, y a veces podemos encontrarnos molestias crónicas, pues a veces los quistes son muy grandes, a veces comprimen, a veces puede haber una litiasis, una infección, y bueno, estos son lo que los pacientes suelen comentar más, pues esas molestias que suelen tener, y vemos también que en fases avanzadas, cuando los quistes ya son muy grandes y los riñones son muy grandes, pues a veces también tenemos problemas digestivos, pues por esa compresión, pues los pacientes cuentan pues eso, digestiones pesadas, que les cuesta pues comer, que tienen como sensación de plenitud después de comer, y que les cuesta pues, hacer una digestión normal. Una de las cosas más importantes y que por la cual nosotros vemos a los pacientes en la consulta, entre otras, pero una de las más importantes es la hipertensión arterial. Comentaba con una paciente el otro día que, bueno, que hay personas que no quieren saber si tienen la enfermedad o no, pero una de las cosas más importantes que podemos hacer es diagnosticar la hipertensión arterial. Tenemos clarísimo que la hipertensión arterial en los pacientes con enfermedad renal y en concreto en los pacientes con poliquistosis renal aparece mucho antes que en la población general. Y tenemos una herramienta para poder tratar esta hipertensión arterial. Si esta hipertensión arterial no se trata de forma agresiva desde su inicio, sabemos que la progresión de la enfermedad, cualquier enfermedad renal, pero en concreto la poliquistosis, va a ser muchísimo más rápida. Entonces es muy importante y es una de las cosas que siempre hacemos en la consulta es controlar la hipertensión, tomar la hipertensión en la consulta. Yo les pregunto a los pacientes cómo tienen la tensión en casa y desde que vemos que hay datos de hipertensión arterial, pues enseguida iniciamos un tratamiento pues, para prevenir la progresión de la enfermedad y tratar esta hipertensión arterial. Sabemos que además va a tener consecuencias a nivel de otros órganos, pero a nivel renal y en concreto en esta patología es fundamental el control de la hipertensión arterial. Y lo que sabemos todos que pasa pues, es el deterioro progresivo de la función renal. Aquí es donde nosotros podemos hacer algo, intentar que ese
deterioro que sabemos que va a existir sea lo más lentamente posible, de manera que si es tan lento que uno pues hace su vida completa y llega pues al final de su vida sin haber necesitado diálisis, pues digamos que eso para nosotros es un logro. En algunos casos lo conseguimos y en otros pues por desgracia no lo podemos conseguir, pero todo lo que podamos retrasar en la entrada en diálisis pues siempre será mejor para los pacientes. Bueno, comentábamos con una enfermedad genética, una enfermedad que se hereda y se hereda de padres a hijos. De hecho, es la enfermedad renal hereditaria más frecuente. Tiene una prevalencia bastante alta para ser una enfermedad rara. De todas las enfermedades raras es la enfermedad rara más frecuente. De manera que sabemos que en España hay aproximadamente 23.000 personas que padecen esta enfermedad, con lo cual es un número muy importante de pacientes y a nivel mundial pues es mucho mayor y por eso también se investiga muchísimo pues en esta patología. Lo más importante que veremos, aparte del crecimiento de la aparición de los quistes, es que los riñones crecen mucho de tamaño. Y esto es lo que va a dar lugar pues, a las manifestaciones que hemos comentado antes. Pues ese aumento tan importante de tamaño de los riñones pues es lo que va a hacer, entre otras cosas, que los riñones no funcionen bien, pero también que den el resto de las manifestaciones en forma de dolor, de problemas de digestión y demás. Bueno, entonces, ¿qué es la insuficiencia renal? Pues insuficiencia renal es cuando los riñones no funcionan adecuadamente. Entonces, ¿cuál es la función de los riñones? Pues para saber qué es lo que pasa cuando los riñones no funcionan adecuadamente. Todos sabemos que los riñones son el filtro del organismo, ¿no? Entonces, los riñones se encargan de filtrar la sangre y ese filtro pues hace que todas las toxinas y las sustancias de desecho pues se eliminen por la orina. Pero es que aparte el riñón también tiene una serie de funciones y es regular pues esa orina, regular tanto la orina y la cantidad de líquido que eliminamos como la cantidad de solutos que se reabsorben. Pues el riñón es un órgano inteligente y sabe perfectamente qué cantidad de sustancias necesitamos en nuestro organismo y es capaz de eliminar todo aquello que sobra y de reabsorber aquello que necesita nuestro organismo. Entre ellas, lo habrán oído todos, uno de los oligoelementos más importantes que nosotros sabemos que se encarga el riñón de regular es el potasio. En las fases iniciales de la enfermedad renal el potasio no tiene mayor importancia, normalmente los niveles de potasio también, pero ya en fases avanzadas, cuando los pacientes están en una situación de insuficiencia renal avanzada o cuando están en situación de prediálisis, pues sabemos que la excreción de potasio se ve alterada y pueden aumentar los niveles de potasio en sangre. Entonces, cuando vayan a la consulta de prediálisis y a la consulta de enfermería, pues les van a insistir mucho pues, en controlar el potasio en la dieta. Ahora, por suerte, también tenemos herramientas que nos ayudan a controlar el potasio y nos ayudan pues, a no absorber tanto potasio y a poder eliminarlo. Muchos pacientes me preguntan, cuando todavía tienen fases iniciales, cuando los riñones todavía funcionan bastante bien, doctora, ¿y tengo que suspender el potasio? El potasio no es malo para el riñón, simplemente que cuando ya el riñón no es capaz de eliminar esas sustancias de desecho, pues se puede acumular en sangre y ese acúmulo puede ser tóxico, pero en las fases iniciales el riñón es capaz de eliminar perfectamente bien el potasio en sangre y no tienen por qué restringir el potasio en la dieta. O sea que a veces me llegan pacientes que están haciendo dieta restrictiva en potasio y no es necesario, además el potasio está presente pues en muchos alimentos sanos, en las frutas, en las verduras y demás. Si quitamos todos esos alimentos sanos, vamos a hacer que la dieta sea menos sana, con lo cual tampoco conviene que lo quitemos. Pero los riñones también tienen una función endocrina. Muchos no lo sabemos, no lo saben, pero yo siempre lo comento en la consulta. Los riñones son capaces también de liberar una serie de hormonas. De ellas la más importante, una de las más importantes, es la eritropoyetina. En fases avanzadas, los pacientes a veces tienen una anemia muy importante porque esos riñones que ya tienen un daño no son capaces de eliminar, de secretar esa eritropoyetina y por tanto pues, van a tener anemia. Entonces, por suerte podemos darla de forma exógena, que son unos pinchazos que se dan normalmente cada 15 días o cada mes y que eso nos va a permitir sustituir esa función endocrina del riñón y poder mantener unos niveles de hemoglobina en sangre adecuados. Pero por otro lado también se secretan una serie de hormonas que van a ser capaces de regular el metabolismo calcio-fósforo, de mantener el calcio y el fósforo en unos niveles adecuados y de mantener una salud ósea adecuada. Entonces, en fases avanzadas de la insuficiencia renal veremos que también hay una alteración a este nivel que tendremos que tratar. Y por supuesto la presión arterial, que es, digamos, el gran protagonista aquí, no solamente va a producir daño renal, sino que sabemos que también la causa de la hipertensión arterial, en últimas instancias, siempre pasa por el riñón. En el riñón pues se secreta una sustancia, una hormona, que es la renina, y la renina forma parte del sistema de renina-angiotensina-aldosterona, que habrán oído alguna vez, y eso es capaz de regular la presión arterial a nivel de todo el organismo y de autorregular la presión a nivel de los riñones. Entonces, cuando esto no funciona adecuadamente, pues nosotros tenemos que actuar con medicamentos para poder tener unas cifras adecuadas de presión arterial.
Bueno, entonces, la mutación genética que sabemos que hay en la poliquistosis renal es una mutación muy concreta. Bueno, son dos, en realidad, hay dos tipos de mutaciones. Pueden haber de forma mucho menos frecuente otras mutaciones, pero que son muchísimo más raras, pero en general hay dos tipos de mutaciones. La más frecuente es la mutación en el gen PKD1, es un gen que se encuentra en el cromosoma 16 y va a ser el encargado de fabricar una proteína que es la poliquistina 1. Entonces, la mayoría de los pacientes con poliquistosis renal van a tener una mutación en este gen, el 78%. Pero sabemos que también hay otro tipo de mutación, que es una mutación en el cromosoma 4 y que es un gen que codifica una proteína que es la poliquistina 2. Entonces, hay pacientes, un porcentaje menor, un 15%, que tienen alteraciones en este gen. Sabemos que los pacientes con una mutación en PKD2 tienen una evolución más favorable que la PKD1, es decir, la enfermedad es exactamente igual. A nivel clínico es indistinguible, solamente podemos saberlo si hacemos un estudio genético, y sabemos que, en general, los pacientes con una mutación en PKD2, normalmente la enfermedad renal y el resto de alteraciones suelen ser más leves, y la enfermedad renal pues suele aparecer más tarde, mientras que cuando hay una mutación en PKD1, pues la afectación renal suele ser más temprana. De media, se dice pues que hay una diferencia de 15 años aproximadamente, pero bueno, esto es una media, estos son temas estadísticos. Tengo pacientes con mutaciones en PKD2 pues que han entrado en diálisis pues con 50 años, cuando lo normal a lo mejor sería un poquito más tarde, y tengo pacientes con mutaciones en PKD1 y que no han entrado en diálisis en toda su vida, o sea que tampoco por saber qué tipo de mutación genética exactamente, pues vamos a saber cuándo vamos a entrar en diálisis y cuándo no, con lo cual es un dato más a tener en cuenta, un poco pues dentro de la situación global, pero que tampoco es una información demasiado relevante en la clínica, y lo que marca la clínica pues es la evolución de cada uno. Entonces, al ser una enfermedad genética y con un patrón autosómico dominante, sabemos que de forma natural el 50% de la descendencia va a tener esta mutación. Entonces, lo que comentaba antes, tenemos la suerte de que con las técnicas actuales podemos saber qué tipo de mutación tenemos y hacer selección de embriones para poder evitar pues, que la descendencia tenga esta enfermedad. Es decir, el hecho de que tus hijos no tengan la enfermedad, aunque todavía no encontremos un tratamiento, pero saber que tu descendencia no va a tener la enfermedad, yo creo que es uno de los grandes avances que se han producido en los últimos años en esta patología. Bueno, ¿y cómo se forman estos quistes? Bueno, pues los quistes, los riñones están formados por nefronas. Cada nefrona es la unidad funcional. Cada nefrona se va a encargar de filtrar la sangre y de formar un poquito de harina. Entonces, esta orina después se va a ir acumulando en los túbulos, va a ir yendo a los túbulos y se va a formar finalmente la orina. Entonces, se dice que cada una de estas unidades, que es la que forma parte del riñón, pues es donde van a aparecer los quistes. Se dice que en cada riñón hay aproximadamente 1 millón de nefronas, para hacernos una idea. Entonces, este millón de nefronas, en teoría, pues son los que van a formar esos poquitos de orina que después van a dar lugar pues, al conjunto de la orina que eliminamos en el día. Entonces, en estas nefronas que están formadas por un glomérulo y después el túbulo, se van a formar los quistes. Vean en esta imagen cómo pueden formarse pues, a distintos niveles. Entonces, no todas las nefronas van a desarrollar quistes, solamente un 1% de las nefronas van a desarrollar quistes. Pero claro, si sabemos que son 1 millón de nefronas en cada riñón, eso quiere decir que 10.000 nefronas van a desarrollar quistes. 10.000 quistes, pues claro, eso al principio son muy chiquititos, pero con el tiempo esos quistes pues, van a ir aumentando de tamaño. Y van a hacer además que las nefronas que están alrededor se vean comprimidas y que no funcionen adecuadamente. Y entonces esto es lo que va a llevar a la insuficiencia renal terminal, que se llamaba antes, o en diálisis. Entonces, bueno, es importante reseñar pues eso, que el resto del parénquima renal está sano, que no es una enfermedad inflamatoria, pero que con el tiempo este parénquima renal sano, al quedarse en minoría, digamos, y tener que trabajar de más, pues va a tener una situación de hiperfiltración, y esto también pues, va a hacer que en las fases avanzadas pues, la enfermedad renal vaya muchísimo más rápido. Lo veremos después porque es otra cosa que me preguntan también mucho en la consulta. Bueno, ¿y cómo se diagnostica la poliquistosis renal autosómica dominante? Para diagnosticarla, la gran mayoría de las veces no es necesaria una prueba genética, simplemente es necesaria una prueba de imagen. Si muchas veces la gran mayoría de los pacientes saben que tienen algún familiar que tiene la poliquistosis renal y pues vienen pues, para saber si ellos la tienen. Entonces, en niños, por técnicas de imagen, es muy difícil saber si un paciente tiene o no la poliquistosis renal. Si hay quistes en una prueba de imagen, pues sabemos que con muchísima probabilidad lo van a tener. Pero si no hay quistes, es posible que esos quistes todavía sean muy pequeños y que no los estemos detectando. Con lo cual sí que podemos decir que un niño o un adulto joven tiene la enfermedad, pero es más difícil decir que no tiene la enfermedad. Para saberlo con certeza, pues habría que hacer un estudio genético.
Entonces, la mayoría de las veces empezamos pues, por una prueba de imagen. Si están los quistes presentes, pues ya sabemos que con mucha probabilidad tienen la enfermedad. Y existen varias técnicas para poder detectar estos quistes. La más frecuente y la más inocua y la más disponible es la ecografía abdominal. Pero la ecografía abdominal no tiene una sensibilidad demasiado alta. Es decir, cuando los quistes son grandes y si son muchos, pues sí que se ven. Pero cuando esos quistes son muy chiquititos, pues a veces es muy difícil verlos con la ecografía abdominal. Entonces, en esos casos, podemos tirar de otras técnicas como son la tomografía axial computerizada, el TAC, o la resonancia magnética, que son muchísimo más sensibles para diagnosticar estos quistes. Pero lo habitual es que con 18 años aproximadamente, pues si una persona no tiene quistes renales por ecografía, lo más habitual es que no tenga la poliquistosis renal. Sin embargo, lo que decía, para tener un diagnóstico de certeza, pues habría que hacer un estudio genético. Entonces, esta diapositiva me gusta mucho porque se ve como a lo largo de los años, es muy gráfica. Vemos pues como al principio, con entre los 15 y los 20 años, pues los riñones son de tamaño relativamente normal, puede haber algún quiste, pero el riñón pues funciona bien porque todo el parénquima renal está prácticamente sano. Vemos que con los años van apareciendo cada vez más quistes y estos quistes van aumentando de tamaño y vemos que aumentan de tamaño los quistes y aumentan de tamaño los riñones. Esto es una de las características que nos permite diferenciar la poliquistosis renal de otras enfermedades quísticas. Hay otras enfermedades quísticas en los riñones que a veces se pueden confundir con la poliquistosis renal. Pero hay una diferencia muy importante y es que en la poliquistosis renal los riñones aumentan de tamaño. Si lo normal es que un riñón normal y sano mida entre 11 y 12 centímetros, pues un riñón con poliquistosis renal irá aumentando de tamaño, de manera que tenemos pacientes que tienen riñones que miden 30 centímetros, 32, y que realmente pues, suponen un volumen muy importante a nivel de la cavidad abdominal. A medida que vemos que cada vez hay más quistes, estos quistes son más grandes, vemos que cada vez queda menos parénquima renal sano, vean el tercer riñón, y vean ya pues, en la fase final cuando ya los riñones prácticamente no funcionan porque están completamente sustituidos por quistes renales, ya no queda ya tejido renal sano y ya no quedan nefronas funcionantes que puedan formar esa orina. Y vean cómo en la parte de abajo de la diapositiva vemos pues, cuáles son las primeras manifestaciones que aparecen. De las primeras manifestaciones que aparecen, tanto en la poliquistosis como en cualquier enfermedad renal crónica, es la incapacidad para concentrar la orina. El riñón es inteligente, como decía antes, y es capaz de concentrar la orina, pero en pacientes que tienen ya cierto grado de insuficiencia renal, pues una de las características, que es bastante inespecífica, pero una de las características es que orinan mucho porque no son capaces de concentrar esa orina. Entonces cuentan que van muchas veces al baño y que se tienen que levantar por la noche pues, para ir al baño, cuando lo habitual o lo normal en una persona joven y sana es que no se levanta al baño por la noche para orinar, salvo que pueda tener algún problema renal o algún problema de otro tipo. Después, una de las situaciones que aparecen con más pronto, digamos, es la hipertensión arterial. Lo que comentábamos antes, es importante detectarla a tiempo y desde que la detectemos tratarla para evitar que progrese más rápidamente la enfermedad renal. Y después, pues a medida que los riñones pues, van siendo más grandes, que los quistes son más grandes, pues empiezan ya pues, a aparecer ciertas molestias, los pacientes empiezan a contar pues, molestias por los quistes, se notan los quistes, les produce compresión a nivel de otras estructuras y esas son las molestias pues, que más frecuentemente suelen aparecer. A veces los pacientes pueden también tener dolor por cólicos nefríticos. En esta enfermedad es muy frecuente también la aparición de litiasis, de pequeñas piedras en los riñones y a veces esas piedras pueden producir obstrucción de la vía urinaria y dar lugar a un cólico nefrítico. Y tampoco es infrecuente que los pacientes tengan infecciones de orina. Otra de las cosas que hay que tratar desde que empiezan los síntomas. Muchas veces los pacientes me preguntan en la consulta, doctora, ¿y tengo infección de orina? Si, por la analítica de orina no podemos saber si un paciente tiene infección de orina. Por la analítica solo, me refiero. Si un paciente tiene una analítica en la que hay datos de que pueden haber infección de orina, pero no tiene ningún síntoma, nosotros consideramos que esos pacientes no hay que tratarlos. Ahora, si el paciente me cuenta que sí que tiene síntomas y encima tiene una orina que tiene datos de una infección de orina, pues ahí sí que lo trataríamos. Pero solamente por una analítica de orina no podemos decir si un paciente tiene infección de orina o no y si hay que tratarlo o no. O sea que eso es una de las cosas importantes pues, a tener en cuenta. La analítica de orina es un dato más, pero lo que va a marcar el tema de las infecciones de orina es la clínica que tenga el paciente. Y en esta otra diapositiva, que es complementaria a la anterior, pues quiero mostrar una cosa que también les cuento mucho en mi consulta. En las fases iniciales, pues claro, van apareciendo quistes, pero los riñones funcionan muy bien, con lo cual, desde el nacimiento hasta que el paciente tiene pues 45, 50 años, pues la función renal es completamente normal. Es decir, por la analítica no veríamos que el paciente tiene una insuficiencia renal. Lo sabemos pues, porque lo vemos en las pruebas de imagen, vemos que están los quistes ahí, pero si a mí me siguen una analítica de una persona con una poliquistosis renal en fases iniciales, eso es prácticamente indistinguible de una persona que tenga una función renal completamente normal.
Pero, sin embargo, ya en las fases avanzadas vemos que ese deterioro de la función renal es muchísimo más rápido. Los pacientes muchas veces me preguntan, pero doctora, ¿y qué rápido va la enfermedad ahora? Eso pasa en todas las enfermedades renales. Cuando queda poco parénquima renal sano, pues esas nefronas que quedan sanas pues ya no son capaces de compensar. Hasta el momento habían ido compensando y habían hecho el trabajo de más, pero esa compensación que habían hecho, pues llega un momento pues que se satura y que ya no son capaces de compensar esa falta de parénquima renal sano, y vemos como en las fases avanzadas de la enfermedad renal pues el deterioro es mucho más rápido. Entonces esto es algo que es normal en la enfermedad, y por eso siempre tenemos en cuenta que los pacientes, una vez que llegan a un filtrado por debajo de 30, mandarlos a la consulta de prediálisis para que nos dé tiempo de hacer un estudio adecuadamente, en tiempo y forma adecuada, para que, pues, si van a necesitar diálisis, que elijan la técnica de diálisis. Y nosotros cada vez estamos haciendo más, por suerte, el estudio de pacientes con poliquistosis, pero también con otras enfermedades, un estudio para el trasplante renal, antes incluso de que los pacientes entren en diálisis, de manera que cuando el paciente entre en diálisis, pues inmediatamente puede estar en lista de espera de trasplante. Incluso tenemos pacientes ya pues que sin llegar a diálisis se han hecho un trasplante, o bien de donante vivo, pues por algún familiar le dona un riñón o algún amigo, o bien pues porque se ha hecho todo el estudio, se pone en lista de espera y justo antes de entrar en diálisis pues puede aparecer un riñón de un donante y que el paciente no tenga que llegar a diálisis. Esa es la situación ideal. La diálisis es un puente y nos va a permitir pues un poco que los pacientes aguanten hasta el trasplante, pero lo ideal siempre es el trasplante. Yo siempre le digo a mis pacientes que lo mejor son nuestros riñones. Por poquito que funcionen, nuestros riñones siempre van a ser lo mejor, pero claro, llega un momento que los riñones no funcionan lo suficiente y que necesitamos la diálisis pues por todo lo que comenté antes, porque no están depurando adecuadamente y porque esa función endocrina no es suficiente, con lo cual hay veces que es necesaria la diálisis, pero si los riñones funcionan poquito, siempre van a ser mejores nuestros riñones que un riñón trasplantado. Ahora, si tenemos que elegir entre lo que es la diálisis y el trasplante, pues siempre va a ser mejor un trasplante renal, pues por muchos motivos, porque es más fisiológico, porque se va a parecer más a nuestros riñones y porque nos va a producir una menor dependencia pues a la técnica de diálisis y no nos va a hacer venir pues al hospital ni tener que depender de la técnica. Bueno, esto es otra diapositiva parecida a la anterior. Vean, lo del filtrado glomerular es cuando va deteriorando la función de los riñones, y ya lo podemos ver en la analítica, ¿no? Cuando ustedes me preguntan ¿qué porcentaje me funciona el riñón? Bueno, pues es el filtrado glomerular. Siempre les digo que no es un porcentaje, pero como lo normal cuando uno tiene 20 años pues es el 100, pues es una analogía que la verdad que nos permite explicar bastante bien lo que es el filtrado glomerular, y más o menos pues se parece bastante, pero no es un porcentaje en realidad. Sin embargo, vemos cómo el volumen de los riñones es el determinante más importante y que precede, es decir, que aparece antes de que veamos datos en la analítica de que los riñones no funcionan bien, con lo cual, aunque la analítica esté bien, nosotros siempre vamos a valorar también el volumen de los riñones. Y por eso hacemos ecografías periódicamente, tampoco hay que hacerla todos los años, que a veces me dicen, doctora, que quiero que me haga una ecografía el año que viene. Pues no hay que hacerla todos los años porque tampoco vamos a ver grandes cambios ahí. Lo haríamos pues si viéramos alguna alteración, si el paciente orinase con sangre, si tuviera algún dolor, alguna molestia, pues sí que lo haríamos para buscar otras cosas, pero lo que es el control de la enfermedad tampoco es necesario hacerlo todos los años. Solemos hacer ecografías entre 3 y 5 años y eso nos permite ver pues, los cambios que han habido con respecto al anterior. Y vamos viendo que si esos riñones aumentan muy rápido de tamaño o hay una tasa de progresión importante, sabemos que eso es un dato de mal pronóstico y que aunque la analítica esté bien, pues la analítica irá detrás de eso. Entonces, uno de los datos más precoces para saber si el riñón está funcionando peor o si va a deteriorarse más rápidamente es el volumen renal. El volumen renal, en realidad, para poder valorarlo bien, habría que hacerlo por resonancia magnética, pero aquí tenemos la suerte de contar con la doctora Hernández, que es una grandísima ecografista y grandísima persona, que yo creo que todos la conocen, y que ella, la verdad, que ha desarrollado una técnica que por ecografía renal nos va a permitir ver la tasa de crecimiento de esos riñones y la verdad que nos aporta muchísima información. Eso no lo tienen en otros sitios, nosotros por suerte tenemos a la doctora Hernández que nos permite esto con una técnica sencilla, inocua y relativamente barata y asequible. Entonces, esto es una diapositiva simplemente para explicar los grados de insuficiencia renal. Cuando hablamos de insuficiencia renal, la insuficiencia renal la podemos definir por disminución del filtrado glomerular, es decir, que los riñones funcionen menos de la cuenta, que ese filtrado, ese 100% no esté en el 100, sino que vaya bajando el porcentaje entre comillas, que es lo que haría referencia a la G. Por albuminuria, pues a veces el filtrado glomerular es adecuado, pero los pacientes tienen muchas proteínas en la orina, entonces eso es un dato de inflamación.
No es frecuente en la poliquistosis renal, pero es verdad que sobre todo en fases avanzadas podemos encontrarlo. Pero también la enfermedad renal crónica se define por una alteración renal. Pacientes con poliquistosis renal pueden tener un filtrado normal, pueden tener una albuminuria normal y sabemos que tienen enfermedad renal crónica porque sabemos que están los quistes ahí, con lo cual la enfermedad renal crónica hay que definirla pues, de acuerdo a estas tres variables, el filtrado glomerular, la albuminuria y si existen lesiones renales que conozcamos. Bueno, ¿y cuáles son los síntomas más importantes? Bueno, los síntomas más importantes, hemos hablado ya de la hipertensión arterial, pero sabemos que es frecuente también pues, las alteraciones a nivel de esos quistes. La hematuria es muy frecuente pues, porque esos quistes a veces se rompen o bien por un golpe o de forma espontánea se pueden romper y es relativamente frecuente que los pacientes orinen con sangre. Lo normal es que esa orina con sangre, que además suele ser bastante llamativa, es decir, te cae un poquito de sangre, pues ya la orina se tiñe y suele ser aparatoso y suele llamar la atención, pero lo normal es que eso se resuelva automáticamente y que a los 2-3 días pues, se haya resuelto. Esto puede ser por una rotura de un quiste o también pues, porque haya alguna piedra que se mueve, comenté antes que era muy frecuente la litiasis renal, en la poliquistosis renal, pues si alguna de estas piedrillas se mueve, puede hacer que tengamos un poquito de sangre en la orina que después se va a resolver. Es verdad que hay algunos casos en los que hay una rotura de un quiste, coge un vaso un poquito más grande de la cuenta y a veces pues esa hematuria dura más en el tiempo, incluso a veces puede llegar a anemizar y incluso a veces hemos tenido pues que usar fármacos, embolizar una parte del riñón para poder controlar esa hematuria, esa sangre en la orina, pero eso la verdad que se ve en muy poquitas ocasiones, es algo más anecdótico y lo habitual es que si aparezca un poquito de sangre, pues que a los pocos días, pues bebiendo más agua, pues eso se resuelva. Las infecciones, decíamos que eran muy frecuentes, las infecciones de los quistes, pero también las infecciones de orina en general. Importante tratarlas a tiempo, desde que uno se note molestia, desde que uno se note fiebre o cualquier otro síntoma, pues es importante acudir a su médico de atención primaria, no tiene que ser necesariamente el nefrólogo, pues contándole esos síntomas y que se trate cuanto antes. Lo que hablábamos, la nefromegalia hace referencia a esos riñones tan aumentados de tamaño y esa nefromegalia pues también causa molestias que hemos comentado ya. Esa falta de espacio a nivel abdominal pues hace que las digestiones sean más pesadas, que tengamos dolores, molestias, que nos notemos los quistes, que nos notemos la sensación como de la barriga pues distendida y eso también pues causa molestias importantes. Y a veces podemos encontrar también dolor a nivel costal y lumbar. Los pacientes muchas veces me dicen, doctora, es que me duelen los riñones. A veces no sabemos si son dolores osteomusculares, si son litiasis, si es un quiste. A veces son dolores inespecíficos que tampoco llegamos a saber bien cuál es la causa. Si es un dolor agudo, lógicamente, pues sí que miramos y investigamos más. Pero si son dolores así, pues que van y que vienen, inespecíficos, que no son muy importantes, pues muchas veces se pueden confundir pues eso, con lumbalgias o con otro tipo de molestias. Bueno, y aparte de los síntomas renales, que es lo que hemos visto ahora, pueden haber otro tipo de síntomas, ¿no? Decíamos al principio que es una enfermedad sistémica, que se van a afectar otros muchos órganos. A veces no le damos importancia a estos órganos porque no dan síntomas prácticamente y bueno, sí que puede haber algún quiste ahí pues a nivel del páncreas, a nivel de los ovarios, a nivel del hígado es mucho más frecuente. De hecho, cuando tenemos más de 20 quistes en el hígado, cuando hablamos de poliquistosis hepatorrenal, es decir, cuando hay una afectación hepática importante, nombraríamos a la enfermedad de otra manera. Pero no suelen dar síntomas y lo que más síntomas suele dar es la insuficiencia renal. Pero sí que hay un tema importante que les quiero comentar y es el tema de los aneurismas intracraneales. No suelen dar síntomas, pero los pacientes con poliquistosis renal tienen una mayor incidencia de formación de aneurismas intracraneales que la población general. Los aneurismas son pequeñas dilataciones de las paredes arteriales, de los vasos sanguíneos, que en un momento determinado pues esa dilatación puede hacer que la pared del vaso sanguíneo pues esté muy débil, esté muy fina y que se pueda romper. Entonces, le puede pasar a cualquier persona, pero en los pacientes con poliquistosis renal son más frecuentes, un poquito más frecuentes que la población general. Y en aquellos pacientes además que tienen un antecedente de algún familiar con poliquistosis que haya tenido rotura de algún aneurisma, pues es más frecuente todavía. Entonces es importante tener en cuenta que esto no suele dar síntomas, a veces los pacientes pueden tener una cefalea importante, pero es muy raro, la cefalea suele ser por otros motivos, pero muchas veces no da síntomas. Pero sí que es importante, sobre todo si uno ha tenido algún antecedente de algún familiar que haya tenido una rotura de un aneurisma intracraneal, pues intentar buscar estos aneurismas porque esto se puede tratar. En muchas ocasiones esto se puede embolizar o se puede tratar de distintas maneras y evitar pues, que eso se pueda romper en un momento determinado y tener unas consecuencias fatales. Veremos más adelante, de todas formas, cuándo estaría indicado hacer resonancia magnética y cuándo no. Bueno, esta es la diapositiva que comentaba. Según las guías, para poder diagnosticar un aneurisma intracraneal habría que hacer una resonancia magnética. La resonancia magnética es una técnica cara, no está disponible en todos los centros
y no siempre, no en todos los países ni en todas las situaciones pues se puede acceder a ella. Nosotros tenemos aquí un sistema de salud público muy bueno y en la mayoría de las veces pues no solemos tener problemas a este respecto, pero no en todos los países esto es así. Con lo cual las guías internacionales no pueden recomendar hacer resonancia magnética craneal a todo el mundo pues porque no es factible. Nosotros aquí, sin embargo, desde hace un tiempo para acá estamos haciendo a todos los pacientes resonancia magnética craneal en el momento del diagnóstico y después pues vamos haciendo periódicamente pues dependiendo de que tengan antecedentes familiares o de que haya alguna lesión o de que aparezcan síntomas. Pues si el paciente de repente no tenía dolor de cabeza y empieza con dolor de cabeza frecuente, pues entonces ahí también valoramos repetir la resonancia magnética. Según las guías, los criterios para hacer una resonancia magnética craneal sería pues el antecedente familiar de un paciente con una rotura de un aneurisma intracraneal o de una muerte súbita. Pues las muertes súbitas a veces pueden ser infartos, pero a veces pueden ser también roturas de aneurismas intracraneales, con lo cual eso también sería un criterio para hacer una resonancia magnética. Que hayan síntomas y después las guías también dicen que bueno, en aquellas personas que tengan trabajos de riesgo y que puedan implicar un riesgo para otras personas, conductores de autobuses, conductores de aviones y demás, pues que estos pacientes también tendrían que hacerse una resonancia magnética craneal. Es curioso que las guías también ponen que si el paciente va a ser sometido a una cirugía electiva mayor, también debería tener una resonancia magnética craneal hecha. Un trasplante renal es una cirugía electiva mayor, entonces, según las guías, pues todos los pacientes antes de un trasplante renal deberían tener por lo menos una prueba de imagen para descartar aneurismas intracraneales. Y otro criterio un poco subjetivo es que el paciente tenga ansiedad por saber si tiene o no un aneurisma intracraneal, es decir, si el paciente lo pide, en teoría, deberíamos poder ofertarle esto. Ya les digo que en nuestra consulta, no en todos los hospitales es así, pero en nuestra consulta todos los pacientes, a todos les pedimos por lo menos una resonancia magnética craneal y ya tenemos por lo menos un dato de base. Es verdad que no lo tengas en un momento determinado no quiere decir que no lo puedas desarrollar, pero eso normalmente tiene un tiempo y normalmente pues suele tardar, no sabemos exactamente el tiempo, cada paciente es distinto, pero es raro que antes de los 5 o 10 años pues aparezca un aneurisma intracraneal si no estaba presente previamente. Con lo cual las guías recomiendan eso, que cuando hay antecedentes familiares se repita la resonancia magnética cada 10 años, al menos. Y esto es una diapositiva que pongo yo en la facultad cuando le doy la clase de poliquistosis renal a los alumnos y la he querido poner aquí también porque yo creo que es muy gráfica y nos explica un poco cómo es la evolución de la enfermedad y la afectación renal. Bueno, sabemos que es una mutación genética y una mutación genética que va a producir pues, una alteración a distintos niveles, sobre todo a nivel renal. Y la evolución natural de la enfermedad, pues eso, que se vayan formando quistes, que esos quistes aumenten de tamaño, que aumenten de tamaño los riñones y que cada vez se pierdan más nefronas y que eso lleva a la insuficiencia renal. Pero hay otra serie de factores que también van a condicionar pues, ese deterioro de la función renal. Primero es la hipertensión arterial, que lo hemos comentado ya, que va a dar lugar a la nefropatía vascular y que eso a su vez puede hacer que se pierdan nefronas funcionantes. Por otro lado, las obstrucciones, es decir, que haya un cólico nefrítico, una litiasis que se mueva, una infección, pues va a hacer también que hayan como pequeños traumatismos, microtraumas al riñón, daño al riñón que a la larga puede dar también lugar a la pérdida de esas nefronas que cada vez van quedando menos. Y sabemos también que en la evolución natural de la enfermedad y también para la hipertensión arterial, pues hay una serie de factores en los que nosotros podemos incidir, que son factores ambientales. Muy importante el tema de la dieta, y una dieta sana y una dieta sin sal. Es importantísimo el tema de la sal, lo veremos después cuando veamos específicamente el tratamiento. La medicación también es importante, no debemos tomar medicación pues, que no nos pauta un médico y aún así siempre recordarle al médico de atención primaria o al médico que nos vaya a pautar un tratamiento pues que somos pacientes renales y que no todos los fármacos los podemos tomar, sobre todo los antiinflamatorios no esteroideos. Son fármacos muy buenos, fármacos muy efectivos para el dolor, pero sabemos que a nivel renal pueden ser dañinos y pueden producir un daño a largo plazo, con lo cual hay que evitarlos en la medida de lo posible. ¿Verdad que hay veces que no queda más remedio? Pero si existen otras alternativas, siempre intentar otras alternativas que no vayan a dañar a nuestros riñones. Y después pues, pueden haber otras enfermedades, pues uno puede tener una poliquistosis renal y desarrollar una diabetes. Sabemos que la diabetes, sobre todo una diabetes mal controlada, va a hacer también que se pierdan nefronas funcionantes y que ese riñón sufra, con lo cual si tenemos las dos condiciones, pues sabemos que la enfermedad renal se va a deteriorar de forma mucho más rápida que si no estuviera esa diabetes. Pueden haber también glomerulonefritis asociadas, más raro, pero puede darse el caso también. Bueno, con respecto a las indicaciones del diagnóstico genético, como lo comentábamos al principio, no hay que hacer diagnóstico genético a todo el mundo para saber si tiene la enfermedad. Podemos confirmarlo con otras técnicas, pero es verdad
que en determinadas situaciones tenemos que tener claro que los pacientes no tienen la enfermedad. ¿Cuáles son estas situaciones? Bueno, pues a veces en niños, si necesitamos en niños saber si tienen la enfermedad o no, pues la única forma de saberlo pues sería con un diagnóstico genético. Pero a veces también hay familiares que no tienen quistes en los riñones y que quieren ser donantes renales para otro familiar que sí que tiene poliquistosis renal. Entonces, claro, puede ser que no tengan quistes, pero que todavía no tengan los suficientes quistes y sí que tengan la enfermedad. Entonces, en esos casos sí que es importante el diagnóstico genético para saber con certeza que no tienen la enfermedad y que pueden ser donantes. Y a veces también se da la situación de que hay mutaciones espontáneas. Normalmente pues siempre hay antecedentes familiares, pero hay circunstancias en las que hay una mutación puntual y que esa mutación pues aparece en un individuo que no tiene familiares con la enfermedad, y en esos casos pues también el diagnóstico genético estaría indicado. Con respecto al embarazo y la poliquistosis renal, bueno, pues muchas mujeres con poliquistosis renal se quedan embarazadas y en general suelen tener embarazos pues normales, sin grandes complicaciones. Normalmente en la edad fértil pues las mujeres todavía no tienen eso, los riñones no son tan grandes, no tienen tanto problema de espacio habitualmente. Es verdad que cada vez retrasamos más los embarazos y cada vez llegamos a situaciones en las que los riñones son más grandes y cada vez hay menos filtrado glomerular, pero lo normal es que no suponga un problema. Es verdad que el embarazo supone un estímulo hormonal importante y sabemos que sobre todo el influjo de los estrógenos puede hacer que aumente el crecimiento de los quistes, sobre todo los quistes hepáticos. Pero bueno, la mayoría de las veces vemos que no hay un cambio tampoco demasiado importante antes y después del embarazo, y si pues alguien tiene deseos genésicos y quiere quedarse embarazada, pues se puede hacer con un control adecuado. Si el filtrado glomerular es normal y si no tienen hipertensión, pues normalmente los embarazos se suelen llevar en consultas de alto riesgo, pero no suelen tener mayor problema. Y lo que comentábamos, también es importante tener en cuenta que hay que, en la medida de lo posible, pues intentar tomar medidas anticonceptivas y en el momento en el que uno quiera pues quedarse embarazado, tener en cuenta que siempre está el diagnóstico genético preimplantacional para poder evitar que nuestros hijos tengan la enfermedad. Que como les comentaba antes, yo creo que esto es uno de los avances más importantes en los últimos años que hemos vivido con esta enfermedad. Vamos a hablar del tratamiento, a ver cómo vamos de tiempo. Bueno, lo que comentaba antes, hay una serie de medidas generales y una serie de medidas específicas. Las medidas generales, que a veces no le damos mucha importancia, son importantísimas en esta enfermedad. Es importantísimo, como comentaba antes, la dieta baja en sal. El sal es un tóxico para el riñón, no solamente en pacientes con poliquistosis, sino en todos los pacientes con enfermedad renal y sin enfermedad renal también. Es decir, un exceso de sal sabemos que es dañino y puede favorecer otras patologías como la hipertensión arterial, con lo cual es muy importante, pero más en estos pacientes, evitar la sal. Y importante también, y aquí quiero hacer una pequeña matización, la restricción moderada de proteínas en la dieta. A ver, esto hay que tomarlo con cierta, hay que interpretarlo bien. Es decir, no porque hagamos una restricción muy importante de proteínas, nuestros riñones van a durar más tiempo. Lo que tenemos que evitar, siempre digo a los pacientes, es hacer un exceso de proteínas. Ahora están muy de moda pues esas dietas hiperproteicas, suplementos proteicos y demás. Eso siempre tenemos que evitarlo en pacientes con enfermedad renal y más en pacientes con poliquistosis renal. Pero tampoco quiere decir que tengamos que hacer una restricción muy importante de proteínas. Esta restricción de proteínas la hacíamos antes, sobre todo en pacientes que tenían enfermedades proteinúricas, en las que se eliminaban muchas proteínas en la orina y sabíamos que eso iba a dañar más el riñón. Por suerte ahora tenemos otros fármacos que nos van a permitir controlar estas proteínas en la orina, y además en la poliquistosis renal esto no suele ser muy frecuente, ¿verdad? Que en fases avanzadas puede haber proteinuria, pero esto no es muy frecuente. Independientemente de esto, si hacemos una dieta muy restrictiva en proteínas, aunque puede alargar en parte el deterioro de la función renal, sabemos que los pacientes van a llegar más desnutridos a la diálisis y esto tampoco es una situación adecuada, con lo cual es muy importante evitar siempre el exceso de proteínas en la dieta, pero no hacer una dieta muy restrictiva en proteínas. Yo siempre recomiendo pues, una dieta normoproteica, evitar el exceso, pero también evitar el déficit importante. Con respecto a otros factores de riesgo cardiovascular, tratar cuando hay alteraciones en el colesterol es muy importante, sabemos que es un factor de riesgo importantísimo a nivel cardiovascular en general, pero también a nivel de la enfermedad renal y de la progresión de la enfermedad renal. Y me habrán oído también muchas veces decir pues, que tienen que evitar en la medida de lo posible todo lo que es el café, cafeína, teína, bebidas de cola, porque esto sí que sabemos
Se han hecho estudios y sabemos que en concreto la cafeína y la teína van a aumentar la formación de los quistes y la progresión de los mismos, con lo cual siempre tenemos que evitarlos. El café descafeinado es una muy buena opción. Yo no noto la diferencia entre el café descafeinado y el café normal, habrá quien lo note, pero yo la verdad que no noto ninguna, y si podemos evitarlo, pues mejor. Y después otra cosa muy importante que les decimos a todos los pacientes es que beban mucha agua. Esto lo habrán oído siempre, y aquí también quiero hacer una pequeña matización. Cuando los riñones funcionan bien, pues sí que es verdad que beber agua es muy bueno. Además es muy bueno para todo el mundo, pero específicamente para los pacientes con poliquistosis renal. Veremos después en el tratamiento que el tolvaptán, que es un fármaco que sabemos que enlentece la progresión de los quistes, lo que va a hacer es que inhibe la vasopresina, la hormona antidiurética. Pues si nosotros bebemos agua de forma natural y bebemos más agua de la sed que tengamos, de forma natural se va a disminuir esa producción de vasopresina, con lo cual simplemente el hecho de beber mucha agua en un paciente con poliquistosis renal sabemos que puede enlentecer la progresión de la enfermedad renal. Con lo cual es muy bueno beber agua en los pacientes en general, pacientes sanos también, pacientes con enfermedad renal, pero en los pacientes con poliquistosis renal es más importante todavía. Pero es verdad que hay una situación, es decir, cuando los pacientes ya están en una situación avanzada de la enfermedad renal, es verdad que aquí a veces les vamos a decir que no beban tanta agua. Entonces los pacientes a veces me dicen, bueno, doctora, ¿qué hago? ¿Bebo? ¿No bebo? Pues va a depender, porque la enfermedad renal varía a lo largo de sus fases. No es lo mismo un paciente que tiene una enfermedad renal que tiene un filtrado normal y que sus riñones filtran adecuadamente que un paciente con enfermedad renal, con poliquistosis, que está en situación de prediálisis o que esté en diálisis. No tiene absolutamente nada que ver. Entonces, en cada fase les iremos diciendo qué cantidad de agua deben beber. En general, mientras no estén en la consulta de prediálisis, mientras uno vea que no se le hinchan los pies y que no se asfixia porque se le acumula líquido en los pulmones, en general suele ser muy bueno beber agua, pero que, como les digo, no en todas las fases de la enfermedad renal le vamos a dar las mismas recomendaciones, al igual que les comenté con el potasio. Bueno, el estilo de vida también pues es muy importante, pues evitar el sobrepeso, hacer una dieta y una vida sana, pues con ejercicio físico, pues una alimentación sana. Lógicamente, abandonar el hábito tabáquico. Si el paciente fuma, pues eso sabemos que es malo a nivel cardiovascular en general, pero malo también en concreto para los riñones, y pues hacer una dieta lo más sana posible, evitar pues todo lo que sean productos ultraprocesados, grasas saturadas, azúcares simples. No pasa nada porque un día pues nos comamos un dulce, pero que eso no esté presente en nuestra dieta de forma habitual. Y después, con respecto a las medidas generales, es importante también, puse una diapositiva por esto, porque es verdad que es una situación emocional complicada. Muchos pacientes me vienen a la consulta agobiados muchas veces pues porque han tenido familiares que han entrado en diálisis, porque saben que la enfermedad pues a largo plazo puede hacer que les lleve a diálisis, y eso a veces es verdad que es una losa que tenemos ahí. Pero yo siempre le digo a mis pacientes que si ellos no supieran que tienen la enfermedad, pues harían una vida completamente normal pues hasta los 50, 60, 65 años cuando tuvieran que hacerse la diálisis. Pero esto tampoco es bueno, es decir, lo bueno es saber que tenemos la enfermedad, saber que eso está ahí, saber que podemos hacer algo para evitar la progresión, saber que nos podemos cuidar y que podemos hacer que esto se retrase lo más posible, y de resto pues hacer una vida completamente normal. Si uno viene a la consulta, en la consulta lo hablamos y demás, pero después, teniendo en cuenta estas medidas y cuidándose uno, pues yo creo que hay un poco que olvidarse de lo que es la enfermedad y vivir, que es lo que hay que hacer, y poco más. Es decir, entiendo que esto es fácil de decir, otra cosa es vivirlo, y además haber vivido con familiares que han pasado por la diálisis. La diálisis hace unos años no es como ahora, pues han habido muchos cambios, ha mejorado mucho, hay otra serie de técnicas y los pacientes la toleran mejor, pero bueno, es verdad que en la familia a veces se viven situaciones complicadas y que uno pues sabe que eso está ahí. Pero siempre les digo, decir, en el momento de la consulta lo hablamos, pero después por fuera pues hacer las medidas que hemos comentado, pero pues hay que seguir viviendo y hacer una vida completamente normal. Con respecto a lo que hemos comentado ya, aparte de la dieta baja en sal y demás, muy importante tomarnos la atención en casa. Claro, a veces en la consulta siempre la tomamos, pero a veces le pregunto a los pacientes, ¿cómo la tienen en casa? Ah, pues no sé, no me la tomo. Pues es importantísimo, porque claro, en la consulta puede ser que esté bien y que después en casa esté mal. Pues puede ser, por ejemplo, que yo toda la medicación me la tome por la mañana, llego a la consulta a las 11 de la mañana y tengo la atención estupenda, pero resulta que a las 8 de la noche pues ya la tengo alta porque no me llega la medicación. Entonces hay que saber cómo está en cada momento del día. O puede ser también, que es lo más frecuente, pues que uno llega a la consulta, que no encuentra aparcamiento porque está en obra, llega tarde, acaba de llegar, vino corriendo porque no encontraba la consulta y le tomen la atención y la atención esté alta. Y resulta que después en casa pues está en una situación normal y la atención está bien, con lo cual es importante, aparte de tomarla en la consulta, pues tomarla también en casa a distintas horas y ver que siempre esté controlada.
y pues después lo comentaremos y ajustaremos la medicación. Y pues lo que comentaba también, evaluar pues otros factores de riesgo cardiovascular. Lógicamente, si uno tiene una enfermedad renal, una poliquistosis, pero tiene las arterias del corazón fatal, pues eso tampoco va a ayudar a los riñones. Entonces, todo lo que sea prevención cardiovascular en general, pues va a ser positivo también para nuestros riñones. Y de las últimas cosas que vamos a comentar es el tratamiento con tolvaptán. Tolvaptán, lo he nombrado ya, es el fármaco que ha surgido en los últimos años. Es un fármaco que a mí me deja con un poco de, no de mal sabor de boca, pero me hubiera gustado que fuera un tratamiento curativo o un tratamiento que parase la enfermedad, pero por desgracia es un tratamiento que bueno, no llega a parar la enfermedad ni a curarla, pero sí que es verdad que tiene unos beneficios y que sabemos que enlentece la progresión de la enfermedad renal. Es un fármaco que es verdad que nos va a hacer beber muchísima agua y orinar muchísimo, y eso puede condicionar la calidad de vida, pero en determinados pacientes, sobre todo en aquellos que consideramos rápidos progresadores, donde vemos que los quistes están creciendo de una forma rápida, pues ahí sabemos que estos pacientes se pueden beneficiar. El beneficio que sabemos que tiene, pues les digo, es un beneficio bastante discreto. Sabemos que por cada 4 años tomando el fármaco de media, pues ganaremos 1 año fuera de diálisis, de manera que si estamos 4 años tomando el fármaco, pues en vez de entrar en diálisis en 4 años entraríamos en 5. Si estuviéramos 8 años tomando el fármaco, pues entraríamos en diálisis a los 10 años en vez de a los 8 años, con lo cual es un enlentecimiento de la progresión de la enfermedad que, bueno, no es tampoco maravilloso, pero bueno, es algo. Entonces, el problema de este fármaco es que, como decía antes, al bloquear los receptores de la hormona antidiurética, pues lo que va a hacer es que orinemos muchísimo, es decir, el riñón no va a retener nada de líquido, prácticamente nada, y va a orinar muchísimo. Entonces no vamos a controlar esa cantidad de orina, y los pacientes llegan a orinar entre 8 y 10 litros de orina al día. Claro, eso implica que tenemos que beber esa cantidad de orina, porque si no nos deshidratamos, y la deshidratación para el riñón tampoco es buena. Entonces los pacientes tienen que beber toda esa cantidad de líquido, tienen que beber entre 8 y 10 litros de agua al día. Eso quiere decir que nuestra vida va a cambiar, lógicamente. Pues ese volumen de orina pues va a hacer que a lo mejor tengamos que orinar cada hora y media, y estar bebiendo constantemente agua. Entonces hay pacientes que esto no lo pueden llevar en su vida diaria. Tengo pacientes que son taxistas y que me dicen, doctora, que yo no me puedo parar cada hora a orinar, y no pueden tampoco tener no pueden beber esa cantidad de agua. O, por ejemplo, pacientes que se levantan por la noche por el tratamiento 3 y 4 veces, que no pueden descansar y que tienen trabajos que al día siguiente les exigen estar pues descansados y no la pueden tomar. Con lo cual yo siempre lo comentamos en consulta, comentamos los pros y los contras y lo valoramos conjuntamente. Es decir, nunca, si fuera un tratamiento curativo, lógicamente pues ahí insistiríamos mucho más y ustedes serían los primeros que querrían tomarlo. Pero al no ser un tratamiento curativo tenemos que ver cómo eso encaja en la vida, es lo que decía antes, es decir, tienen que hacer una vida lo más normal posible, con la mayor calidad de vida posible. Si esto les va a mermar su vida y su calidad de vida, pues a lo mejor no es una buena opción. Pero bueno, hay pacientes que sí que lo pueden tomar, pacientes que su trabajo, que trabajan en casa o que tienen unos trabajos más flexibles y que sí lo pueden tomar y tampoco les afecta tanto, y bueno, pues sí que pueden obtener un beneficio. Es verdad que cuanto antes se administre, cuando está indicado, pues mejor, y sabemos también que además que el mayor efecto va a ser el primer año. Si el primer año es cuando vemos que se enlentece más, pero después ese efecto se va perdiendo. Y aquellos que lo toman pues sabrán que son 2 dosis del fármaco. Se da una primera dosis por la mañana, primera hora, que sea la dosis más alta, y después se da una dosis un poquito más bajita a las 8 horas. Entonces esto es una dosis bastante peculiar, pero se hace pues para evitar darle el fármaco justo antes de dormir e intentar pues que los pacientes se levanten el menor número de veces al baño para orinar. Entonces, bueno, esto es importante tenerlo en cuenta, y después también tener en cuenta, que lo sabrán los que lo toman, que el efecto secundario más importante y más grave que puede tener este fármaco es la hepatotoxicidad. Entonces hay pacientes, muy raros, pero que pueden desarrollar fallo hepático por esta medicación. Entonces esto nos obliga a que los pacientes, cuando inicien el tratamiento, tienen que estar haciéndose analíticas todos los meses al principio, y después tienen que hacerse analíticas cada 3 meses a partir de los 18 meses, con lo cual los primeros 18 meses del tratamiento, todos los meses se tienen que hacer una analítica. Yo lo llamo por teléfono y le digo, pues mira, tienes que beber un poquito más de agua, está todo bien, tienes que beber, tienes que tener en cuenta que te estás deshidratando más, tienes que vigilar una serie de cosas, y sobre todo miramos el perfil hepático para evitar que pueda haber este daño hepático, y en caso de que haya, pues inmediatamente suspenderlo.
A algunos les habrá pasado, pues eso, que tengamos que suspender la medicación porque vemos que hay una alteración hepática, que a veces no es el fármaco, a veces hay otros motivos. Pero bueno, ante la duda lo suspendemos, reevaluamos y si se puede volver a empezar, se empieza, y si no, pues lo suspendemos. Y, bueno, lo que les comentaba, es una enfermedad, es como una carrera de fondo, esto es una maratón, es decir, hay que verlo con perspectiva. Y lo que les comentaba antes, pues no podemos quedarnos en el corto plazo, no podemos centrarnos en la enfermedad. Yo creo que tenemos que hacer una evaluación global de los pacientes y no solamente a nivel de la analítica, a nivel renal, a nivel médico, sino que también una evaluación un poco general y muchas veces nos pasan a consulta, comentamos otras muchísimas cosas, no solamente temas médicos y yo creo que nosotros estamos un poco para ayudarles a ustedes y todas aquellas dudas que ustedes nos puedan plantear y en las que nosotros podemos ayudar o colaborar, pues saben que estamos ahí para poder apoyarles en todo lo que necesiten. Y nada más. No sé si hay alguien online y quiere hacer alguna pregunta.